44 dice: oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, dice amén. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Dios en oración, es el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, pide todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz vendrá a tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, Cristo prueba nos mostró, pues para llegar consigo al culpable es humano. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Este el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Mateo 6:10, la palabra del Señor dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gloria al Señor. La voluntad del Señor se cumple allá en el cielo, pero así como se cumple en el cielo, nosotros también debemos de orar para que la voluntad de Dios se cumpla acá en la tierra. ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles obedecen la voz, la palabra del Señor inmediatamente, rápidamente, en su totalidad. De la misma manera nosotros también tenemos que orar para que esa voluntad de Dios, como se cumple en el cielo, se cumpla aquí en la tierra en la cual vivimos. ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Por medio de la palabra del Señor. Tenemos que tener un conocimiento de la palabra, de la Biblia. De esa manera vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Pero si no conocemos su palabra, entonces no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, cuando oramos diciendo hágase tu voluntad, muchas personas se preguntan cómo es que la soberanía de Dios puede relacionarse con que se haga su voluntad allá en el cielo, también aquí en la tierra. Existen dos corrientes teológicas, unas que son muy conservadoras, unas que son muy liberales. Las conservadoras enfatizan en la soberanía de Dios, en la voluntad absoluta de Dios, y las corrientes teológicas
liberales enfatizan más en la voluntad del hombre. Ahora, ¿cómo es que se relaciona la soberanía de Dios, lo que Dios quiere hacer, en relación con la voluntad del hombre? La pregunta es, ¿acaso no se hará inevitablemente su voluntad? ¿Podrá nuestra voluntad invalidar la voluntad de Dios cuando oramos de modo ferviente y sincero? ¿Podremos cambiar la voluntad de Dios cuando oramos así sinceramente? Entonces, este tipo de preguntas entre la voluntad de Dios y sus soberanías es algo que los teólogos no tienen, o sea, van estudiando, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Lo cierto es que eso es una verdad que no podemos dar a conocer plenamente. Unos enfatizan más sobre la soberanía de Dios, lo que Dios quiere hacer, hace, y otros enfatizan más sobre la voluntad del hombre. Pero veamos qué dice la palabra del Señor. La palabra de Dios habla claramente de que Dios es soberano, y además la Biblia manda a que el hombre ejerza su propia voluntad en ciertas áreas. Si no fuera así, entonces, si el hombre no pudiera tomar sus propias decisiones, los mandamientos de Dios estarían por demás. Si Dios ya lo tiene todo determinado, como dice una corriente teológica, entonces los mandamientos de Dios estarían de más y sus castigos serían crueles e injustos. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, porque estamos hablando acerca de la oración, y en la oración le decimos al Señor que haga su voluntad allá en el cielo, también en la tierra, la enseñanza de Jesús acerca de la oración también sería inútil y no tendría sentido. Entonces, cuando oramos, decimos, hágase tu voluntad, estamos orando para que la voluntad de Dios se convierta en nuestra propia voluntad. Cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos orando para que la voluntad de Dios sea también nuestra voluntad. Lo que Dios quiere hacer, nosotros también queramos hacer lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Que su voluntad esté por encima, se haga como quiere, como se hace allá en el cielo, también se haga en la tierra, hermanos. Ahora, existe una comprensión mala acerca de la voluntad de Dios. Muchas personas, incluso creyentes, entienden erróneamente esta parte de la oración y ven simplemente la soberanía de Dios como una imposición absoluta. Es como una voluntad de un dictador. O sea, algunas personas, incluso creyentes, dicen lo que Dios ha dicho y se tiene que hacer y ya está, y no se puede retroceder más, no se puede decir, no se puede contradecir. Entonces, si fuera así, entonces, ¿cuál sería el propósito de orar de otra manera? Entonces las personas dicen, no tiene sentido orar por peticiones, porque ¿por qué pedir lo que es inevitable, lo que sí o sí se va a cumplir? Otros creen que la voluntad divina de Dios es inevitable y solo debemos orar por resignación pasiva. ¿Es eso lo que enseña la palabra del Señor? Pero en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, la parábola de la viuda inoportuna, quien se negó a aceptar la situación y persistió en suplicar a pesar de recibir un no por respuesta. Por eso debemos de protegernos contra ese tipo de resignación pasiva y poco espiritual. O sea, no es que debemos resignarnos todo porque Dios ya lo ha dicho así, y si fuera así, entonces Dios vendría a ser un dictador, y Dios no es un dictador. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 18, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si todo ya está dicho, ya está establecido, entonces ¿para qué orar? Como dicen algunos teólogos. Pero en esta parábola vemos que si nosotros oramos conforme a lo que Dios quiere,
Dios va a hacer cosas. ¿Recuerdan? Muchos santos del Antiguo Testamento oraron y se cumplieron lo que los hombres pidieron, pero estos hombres pidieron conforme a lo que Dios quería hacer, no pidieron para sus propios beneficios. Cuando el Señor nos enseña que oremos, hágase tu voluntad en la tierra, nos indica que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. ¿Qué quiere Dios en este mundo? Quiere que todos sean salvos. Pero ¿se está cumpliendo eso? No. Entonces cuando oramos, Señor, queremos que tu reino, queremos que las personas sean salvas, entonces estamos orando algo que Dios quiere. Entonces orar, como cuando decimos hágase tu voluntad, es orar para que la voluntad de Dios sea también nuestra voluntad. La falta de oración fiel impide que se haga su voluntad aquí en la tierra. La oración es esencial para el adecuado funcionamiento de la voluntad divina en la tierra. Si bien Dios es soberano, o sea, soberano significa que Él hace lo que quiere, no tiene que consultar a nadie, Él hace cuando quiere, como quiere. Él ha creado a este mundo, no ha preguntado a un ángel cómo voy a hacer la tierra, o cómo. Él hizo al hombre, el hombre pecó, desobedeció. Cuando hace Él, eso significa ser soberano. Él no necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. Pero si bien Dios es soberano, pero Dios no es un dictador, o sea que ya tiene todo determinado. Ver la soberanía de ese modo, que Dios ya lo ha dicho todo y todo se tiene que cumplir como lo que ha dicho, es como ver a Dios como un dictador, y Dios no es un dictador. Dios permite a los seres humanos que ejerzan, hagan su propia voluntad. Y de esa manera, hermanos, Dios, que cuando oramos quiere que le pidamos que, cuando le decimos hágase tu voluntad, le estamos pidiendo para que lo que Dios quiere, y descrito en su palabra, nosotros también podamos pedir de esa misma manera aquí en la tierra. No es un dictador que ya tiene todo determinado. Ver la soberanía de Dios de una manera fatalista, pensando lo que será, destruye por completo toda clase de oración y obediencia fiel. Por ejemplo, no es la voluntad de Dios que la gente muera, o quiere Dios que mueran las personas. Si fuera así, entonces, ¿por qué Cristo habría venido para destruir la muerte? La voluntad de Dios es que todos vivan. No es la voluntad de Dios que la gente muera. ¿O por qué Cristo habría venido para destruir la muerte? No es la voluntad de Dios que vaya gente al infierno. ¿O por qué su Hijo unigénito habría llevado sobre sí el castigo del pecado a fin de que los hombres puedan escapar del infierno? Entonces son preguntas, respuestas que nos hacemos, donde nos enseñan que si bien Dios es soberano, pero también Dios permite que nosotros ejerzamos nuestra voluntad. Ahora, que el pecado exista aquí en la tierra y que cause tan terribles consecuencias, no es evidencia de la voluntad de Dios, sino que su paciencia es su paciencia que permite dar más oportunidad a los hombres para que se vuelvan a Él, para ser salvos. Gloria al Señor. No es la voluntad de Dios que exista mucha maldad en este mundo. No es la voluntad de Dios que el pecado reine en este mundo. Sino si bien Dios está permitiendo que sucedan muchas cosas malas en este mundo, es para que las personas se arrepientan, como dice 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios está esperando que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Muchos cuestionan a Dios y dicen, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad en este mundo? Si Dios existe, ¿por qué tanto feminicidio? ¿Por qué tanto trata y tráfico de niños? ¿Por qué tantas autoridades injustas, etcétera, etcétera? Cuestionan a Dios por las maldades que ocasiona el propio ser humano. Sin embargo, Dios no es que quiera, no es que su voluntad sea que exista tanta maldad, sino que Dios está permitiendo que sucedan todas estas cosas, esperando que todos los humanos se arrepientan. No es la voluntad de Dios que exista la muerte, no es la voluntad de Dios que la gente vaya al infierno, sino que Dios ha provisto salida para la muerte, salida para que las personas no vayan al infierno. Pero ¿qué hace la humanidad? Rechaza la obra de Dios, no le da importancia. Están haciendo su propia voluntad, están ejerciendo su libre albedrío, y lo único que puede lograr el libre albedrío del ser humano es conducirlo al infierno, como dicen muchos teólogos. Es así que estamos viendo cómo la voluntad de Dios, hermanos, versus la petición que hacemos cuando decimos hágase tu voluntad, es que se relaciona. Ahora, otras personas ponen demasiado énfasis en la importancia de la voluntad del hombre. Dicen, la voluntad del hombre está por encima de la voluntad de Dios. Y lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos en base a la palabra de Dios, se tiene que realizar. Ven la oración como un medio de doblar la voluntad de Dios a la de ellas. Piensan en Dios como una máquina que opera simplemente al insertar la petición requerida en una de las promesas divinas y Dios tiene que concederles. Ahí están el grupo de los muchos creyentes liberales que enfatizan en que Dios tiene que hacerles caso. En algunas congregaciones el Evangelio ha sido reducido al simple arte de la autorrealización, donde prevalece el yo, dice en sus mensajes, en sus enseñanzas, yo puedo, yo declaro, yo ordeno, yo profetizo. En este momento no tienen reverencia a Dios, ordenan a Dios como si Dios fuera una máquina que sí o sí tiene que concederles lo que ellos están pidiendo. En estas iglesias el egocentrismo es lo único que queda. El egocentrismo es lo único que prevalece en esas congregaciones. Y cuando el egocentrismo es lo único que queda, cuando la verdad objetiva acerca de la revelación de Cristo se pierde, entonces esas iglesias han desviado su mirada del verdadero evangelio. Jesús destruye esa idea, ese modelo de oración del yo puedo, yo declaro, cuando nos enseña esta oración de Mateo capítulo 6, cuando enfatiza o se enfoca en tu nombre, tu reino, tu voluntad. Toda la oración debe estar centrada en nuestro Creador, allá, nuestro Dios que está en los cielos, para que su reino venga a este mundo, empiece a gobernar los corazones de los seres humanos y un día vayamos al reino glorioso que Él ha prometido o promete en su palabra. Entonces la verdadera oración se enfoca en tu reino, tu nombre, tu voluntad y no se enfoca en las personas. No debería enfocarse en nosotros, sino en Dios. Dios tiene un plan, un propósito general para la humanidad y es que todos sean salvos, pero no todos creen en eso. Pero nosotros tenemos que orar para que esa voluntad de Dios se pueda cumplir aquí en la tierra. Un teólogo decía, he de orar para cambiar tu voluntad, Padre mío, hasta que se conforme a la mía. No, dice, Señor, eso no puede ser, más bien te ruego que fusiones mi voluntad humana con la tuya. Entonces existe una tensión, una discusión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, entre la gracia de Dios y la fe del hombre.
Dios es soberano, sí, pero nos concede alternativas. Dios es soberano, sí, pero nos dice que oremos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el apóstol Santiago, en Santiago 5:16, el hermano de Jesús, Santiago 5:16, nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si nosotros oramos conforme a lo que Dios quiere, esa oración puede tener respuesta. Esa es la interpretación errónea, hemos visto la interpretación errónea acerca de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el correcto entendimiento de la voluntad de Dios. Y para poder entender eso vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 20. Cuando David dijo este salmo, David cantó de los ángeles que hicieron la voluntad de Dios. Noten estas palabras, dice así la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, dice, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces aquí en este salmo encontramos dos palabras: ejecutar y obedecer. ¿A quién? A Dios. En esas dos palabras se resume lo que es hacer la voluntad de Dios: obedecer su palabra y ejecutar. ¿Quiénes hacen eso? Los ángeles en el cielo. Y David alabó a los ángeles que hacían de esta manera. De la misma manera, hacer la voluntad de Dios es obedecer, antes de obedecer, conocer, obedecer y ejecutar lo que Dios ya ha determinado en su palabra. Esa es la manera en que la voluntad de Dios se hace en el cielo, y esa es la manera en que los creyentes deben orar porque la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Obedecer, ejecutar su palabra, sus mandamientos. ¿Cómo tenemos que hacer eso? De modo total, completo, sincero, de buena gana, ferviente, fácil, rápido, constante. No es que aquí voy a obedecer, voy a la iglesia y si no, porque me voy al infierno, y viene de mala gana, por ejemplo. O no miente, no porque tiene el deseo de no mentir, sino porque le han dicho que no mienta. Las cosas debemos hacerlas sinceramente, voluntariosamente. ¿Qué es más agradable cuando nuestros hijos nos obedecen cuando les decimos algo de buena gana o de mala gana? Cuando les decimos que limpie, digamos, su habitación y el niño lo hace alegremente, eso está bien. Pero cuando te dice, ¿por qué yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué es mejor? Entonces, hacer la voluntad de Dios se debe hacer de buena gana. Debemos amar, cumplir sus mandamientos. Eso para nosotros es imposible, hermanos, pero cuando la gracia, el amor de Dios reina en nuestros corazones, podremos decir como David dijo: oh Dios, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere, y hacer la voluntad de Dios es hacerlo de manera total, completa, sincera, de buena gana, ferviente, rápido y constantemente. No solo los domingos, sino todos los tiempos en los cuales estamos viviendo en esta vida. Nuestra oración debería ser que toda persona y cosa en la tierra se ajusten a la perfecta voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que Dios quiere algo malo para nosotros? No, Él quiere todo lo bueno. ¿Qué pasa si nosotros no fornicamos, digamos, antes del matrimonio? ¿Eso es por nuestro bien o por su bien de Dios? Es por nuestro bien. De esa manera vamos a mantener el respeto entre parejas. Cuando Dios nos dice que no murmuremos acerca de nuestro prójimo, ¿para quién es bueno eso? ¿Para nosotros o para Dios? Es para nosotros. De esa manera mantenemos el amor entre hermanos.
Entonces todo lo que Dios dice en su palabra es para nuestro bien, y si nosotros obedecemos como dice, como su palabra, hacemos su voluntad, nos va a ir bien. Pero si desobedecemos luego ya y metemos la pata, también es Dios misericordioso, Dios es justo, y Dios es un Dios también perdonador que puede perdonarnos. Pero tratemos de no ofender a Dios todo el tiempo, como lo hace la humanidad que no conoce a Dios. Dedicarse a la voluntad de Dios es, por definición, oponerse a la voluntad de Satanás. ¿Cuál es la voluntad de Satanás? Que todos le sirvan al diablo. ¿Y cómo es que le servimos a Satanás? Haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no mentirás. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Mentir, robar, engañar, fornicación, adulterio. Entonces, dedicarse a hacer la voluntad de Dios es, por definición, oponerse a la voluntad de Satanás. Orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces es rebelarse contra la idea mundana de que el pecado es algo normal e inevitable, debe aprobarse o tolerarse. Es rebelarse contra el sistema del mundo de impiedad, es rebelarse contra la deshonra y el rechazo a Cristo, es rebelarse contra la desobediencia de los creyentes. Eso, hermanos, es orar. Cuando decimos hágase tu voluntad, debemos rebelarnos contra las obras, contra las consecuencias del pecado. ¿No? ¿O no es así? ¿El Señor Jesús conocía el final de su ministerio aquí en la tierra? Claro que sí, desde el principio, pero no aceptó la situación como algo inevitable o irresistible. Predicó contra el pecado, actuó contra el pecado. Por ejemplo, cuando la casa de su padre fue profanada, lo habían vuelto en un mercado, ¿qué hizo el Señor? Agarró un azote y sacó a todos los que estaban haciendo comercio en la casa del Señor. De esa manera nosotros debemos de obedecer, debemos de actuar. De esa manera estamos haciendo la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, así también debemos hacer aquí en la tierra. Entonces, orar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra es rebelarse contra la idea de que hoy día se oye, incluso entre evangélicos, donde prácticamente todo lo corrupto y malvado que hacemos o que nos hacen es de alguna manera la santa voluntad de Dios. Todo mal que se produce a causa del pecado, muchos dicen que es la voluntad de Dios, hay que aceptarla. Si esa maldad que está sucediendo a causa del pecado, esa no es la voluntad del Señor. Entonces debemos de orar contra eso que el mundo hace contra las personas que creen en Dios. No debemos aceptarlo, decirle gracias, sino que debemos orar, rebelarnos contra la maldad que está sucediendo. Nada malvado o pecaminoso viene de la mano de Dios, sino tan solo de la mano de Satanás. Orar por justicia es orar contra la perversidad. Orar porque se haga su voluntad de Dios es orar porque se deshaga la voluntad de Satanás. Orar porque se haga la voluntad de Dios es clamar junto, como dijo David en el Salmo 68:1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Orar, hermanos, es también gemir como los santos debajo del altar de Dios. En el libro de Apocalipsis 6:10 dice, los santos que habían muerto decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Orar correctamente es orar en fe, creyendo que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. Esa es la manera correcta de pedir la voluntad de Dios. Orar para que se haga la voluntad de Dios es orar para que lo que Dios quiere sobre la humanidad sea también nuestro querer en nuestra oración. ¿Y qué quiere Dios de la humanidad?
que todos procedan a la salvación, que todos se alejen del pecado, que no haya más maldad, que no haya más muerte, más suicidios, más adulterios, más divorcios, más traiciones, más fornicaciones, más abandono, maltrato, suicidios. No, hermano, eso es lo que Dios no quiere, pero lamentablemente eso es lo que está sucediendo a consecuencia del pecado. El pecado es un mal gigante, grande, es tan grande que ocasionó que el propio Hijo de Dios venga a este mundo a destruir, a librarnos del castigo del pecado. Orar, entonces, correctamente es orar en fe, creyendo que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. No debemos de conformarnos con las cosas malas que vienen a causa del pecado. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay enfermedad? ¿Qué pasa cuando hay pobreza? ¿Qué pasa cuando hay dificultades en la vida de los creyentes y Dios está permitiendo esta situación? Por ejemplo, hay una hermana que está enfermo, tiene dolores de cabezas intensos. ¿Acaso debemos decir, no, bueno, es la voluntad de Dios, así nomás tienes que estar? ¿O debemos de clamar, ordenar a Dios para que en este momento lo sane, reprender al diablo? ¿Qué hacemos en esa situación? Hay muchas situaciones malas que pasan o viven los creyentes en las cuales Dios permite que sucedan estas situaciones. Entonces, cuando oramos, hágase tu voluntad, también oramos por una obediencia pasiva, someternos pacientemente a su voluntad. Debemos, cuando nos suceda algo malo que no ha sido a causa del pecado, o estamos viviendo una consecuencia del pecado y Dios permite que esa situación pase y existen muchas consecuencias, entonces la palabra del Señor nos enseña que debemos de someternos pasivamente a todo este mal que está sucediendo, pero siempre clamando a Dios, si es su voluntad, nos quite de esa aflicción. Pablo oraba para que le quite el mal que tenía un aguijón que lo molestaba todo su tiempo, pero Dios no le quitó y le dijo, bástate mi gracia. Entonces Dios permitió que tuviera un problema probablemente de salud en Pablo hasta que se muera, y eso hizo que él le sirviera más fervientemente a Dios, y Pablo obedeció pasivamente, aceptó esa situación, porque eso Dios había permitido que tuviera Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, debemos someternos pacientemente a las adversidades cuando Dios lo permite. ¿Cuáles son las señales de una sumisión voluntaria, de una sumisión a la voluntad divina? Ser sensibles a la aflicción. Por ejemplo, Jesús demostró sensibilidad cuando sudó grandes gotas de sangre cuando iban a entregarle en la noche en el huerto de Getsemaní. En su oración el Señor se rebeló contra el pecado de este mundo cuando dijo, si es posible, quita de mí esta copa, dijo el Señor al Padre. Pero al final dijo, Mateo 26:39 dice, Padre mío, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Padre mío, si es posible, quita de mí esta aflicción. Pero aceptó la voluntad de Dios cuando dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces los creyentes debemos ser sensibles al mal, a las aflicciones que nos aquejan en este mundo. Debemos clamar al Señor, decirle, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. No ordenar a Dios. Si tú quieres, Señor, puedes ayudarme en esta situación, si es tu voluntad. Pero que no sea lo que yo quiero, sino sea lo que tú quieres. Eso es adecuar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El cristiano debe ser sensible ante la aflicción. Cuando nos pasa algo malo, no tenemos que aguantarnos. ¿Qué pasa cuando nos aguantamos?
algo malo que está sucediendo y Dios ha permitido que suceda eso en nuestro corazón. Nuestro corazón se llena de ira, de rabia, de rencor. De esa manera incluso podemos maldecir a Dios. Entonces el cristiano debe ser sensible a la aflicción. Puede llorar, puede gritar, puede clamar, puede demostrar sentimientos, puede desahogarse durante la aflicción. Ser insensible es un pecado. Dice, el dolor guardado mata el corazón, lo llena de rabia, de ira, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos en la palabra del Señor cuando murió su padre? ¿Qué hizo José? Se aguantó, dijo, yo soy hombrecito y no voy a llorar. No, la palabra de Dios dice que José lloró, se quitó toda la aflicción, se desahogó, sacó lo que había dentro de su corazón. ¿Qué hizo Job al recibir tantas noticias malas en un solo día? Sus hijos habían muerto, los había perdido casi todo. ¿Qué hizo Job? ¿Se resignó pasivamente? No. Job rasgó sus vestiduras en señal del dolor, pero no se mesó los cabellos con ira. O sea, no dijo, maldito Dios, sino se rasgó sus vestiduras, se echó cilicio y dijo, Dios dio, Dios quitó, pero no se llenó de ira. Entonces, ¿cómo someternos a la voluntad de Dios pasivamente? Debemos ser sensibles, no insensibles. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no acepta las aflicciones que Dios está permitiendo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver que ese cristiano no acepta lo que Dios le está dando? Existe un descontento, ¿sí o no? El creyente empieza a murmurar. ¿Y qué es la murmuración, dijimos? Es como amotinarse contra su Creador, ¿o no? ¿La murmuración será buena? ¿Será mala? En Números 2:15 la palabra de Dios dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces el murmurar, hermanos, es una señal de no aceptación de la voluntad divina. Cuando el agua hierve, dijimos, sube el vapor, y cuando el corazón está lleno de ira, el resultado es la murmuración, una murmuración contra Dios. Si Dios me amara, no permitiría que me pase esto. Si Dios me amara, no permitiría que me pase esto. Pero ¿quién es el que hizo cosas malas? ¿Quién es el que pecó? ¿Quién es el que desobedeció? ¿Dios o la persona? Entonces tenemos que también, debemos de analizar por qué estamos pasando estas situaciones. En el libro de Salmos 106, 24 dice, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas. Si bien tenemos, hermanos, hermanas, aflicciones en este mundo y Dios está permitiendo, y gracias a esas aflicciones muchas veces nosotros llegamos a los pies de Dios, conocemos su palabra y un día llegamos a ser incluso ser siervos de Dios, fue gracias a las aflicciones. Y a veces Dios permite que exista este tipo de aflicciones por nuestro bien. Sin embargo, la murmuración brota del orgullo. Los hombres piensan que merecen un mejor trato de parte de Dios, no confían en Dios, no creen en Dios, y en vez de una señal de no aceptación a las aflicciones que Dios a veces permite en nuestras vidas, es la murmuración. Entonces no es bueno murmurar, porque la murmuración es como amotinarse, rebelarse contra Dios. ¿Qué hizo Satanás? Cuando se vio que podía ser como Dios, murmuró, pensó, dijo en su corazón, haré un lugar más alto que Dios, y ese fue su final.
Ese fue el pecado, podríamos decir, de Satanás, rebelarse contra Dios. Ahora, ¿cómo podemos someternos pacientemente a la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos aceptar las dificultades como parte de una bendición de Dios? La única forma de aceptar las dificultades como algo bueno en nuestras vidas es cuando tenemos un alma que ha recibido la gracia de Dios. Solo los hijos de Dios verdaderos, como Job, como David, como muchos santos del Antiguo Testamento y muchos santos de estos tiempos, santos del Nuevo Testamento, aceptaron las aflicciones como parte de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que aceptaron? Porque su alma, su vida interior había sido transformada por el poder de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 18 dice, Primera de Samuel 3, 18, dijo Samuel: Jehová haga lo que bien le pareciere. Entonces esa fue la conclusión de Samuel. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es todo. Y si Dios quiere hacer algo bueno, bien. Y si quiere hacer algo malo conmigo, también esto está bien. Gloria a Dios. Para poder entender un poco mejor, vamos a ver el libro de Job, capítulo 5, versículo 6, para poder reconocer la mano de Dios en la aflicción. Primero tenemos que reconocer que esa aflicción viene de parte de Dios. Y Job dijo en el capítulo 5, versículo 6, la aflicción no sale del polvo. Job 1:21 dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En este caso, Job identificó que la aflicción que estaba padeciendo venía Dios había permitido que existe ese mal. Debemos aceptar a veces, hermano, el castigo como parte del plan de Dios en nuestras vidas. El libro de Levítico 26, 41, parte de este versículo dice: entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. A veces, hermanos, para reconocer nuestros pecados necesitamos aflicciones, tristezas, cosa que no puede hacerse efectivo cuando estamos bien, sin aflicciones. A veces necesitamos una enfermedad, a veces necesitamos un problema para saber nuestra situación espiritual. Entonces, quien acepta la vara del castigo dice: la vara de Jehová es buena. En ocasiones el Señor nos somete a duras aflicciones, como dijo el salmista en el Salmo 38:2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Y Job dijo de la misma manera en Job 9:17, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Si bien, hermano, las aflicciones de parte de la mano de Dios, debemos de decir: gracias, Señor, porque gracias a esto es que estoy aquí. Debemos aprender a agradecer en las aflicciones. Dios es un Dios sabio y Él hace las cosas porque Él sabe que eso es bien para nosotros. Y debemos a veces aceptarla, incluso vivir con eso hasta nuestros últimos días. A veces Dios lanza contra nosotros múltiples aflicciones. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos pobres entre los cristianos? ¿Se acuerdan de la viuda, del relato de Eliseo, que no le quedaba otra cosa aparte de una vasija de aceite? Y eso hizo ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara en ese hogar. Y en 2 de Reyes 4:2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Le dijo la viuda. Declárame qué tienes en casa, le dijo Eliseo. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene
en casa sino una vasija de aceite. Entonces ahí sucedió un milagro, la gloria de Dios se manifestó. Cuando el hijo pródigo hubo empobrecido, su hermano se avergonzaba de su parentesco, no dijo mi hermano, sino tu hijo. Gloria a Dios. A veces el Señor nos aflige con afrentas, con insultos. A veces nos aflige con la pérdida de nuestros seres queridos. A veces también el Señor nos aflige con dolencia física. Dios permite estas aflicciones porque tiene un propósito en nuestras vidas. Gloria al Señor. Hágase tu voluntad, hermanos. Es adecuarnos, pedir para que nuestra voluntad se adecue a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hágase tu voluntad también es aceptar a veces muchas aflicciones que Dios permite que sucedan en nuestras vidas para nuestro bien. Cuando sucede esto, cuando decimos hágase tu voluntad, ¿cómo podríamos aceptar pacientemente la voluntad de Dios y decir hágase tu voluntad? Debemos ser juiciosos. Eclesiastés 7:14, hermanos, busquen este versículo. Eclesiastés 7:14 dice la palabra de Dios: en el día del bien goza, dice. En el día del bien goza del bien. Alégrate cuando te esté yendo bien, dice. Y en el día de la aflicción considera, un ratito, cuando te esté yendo mal, considera estas cosas, dice. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Gloria a Dios. Dios hace todo. Dios permite todo. Dios está permitiendo que la maldad esté reinando en este mundo. No es la voluntad de Dios que la maldad esté en este mundo. La voluntad de Dios es que el pecado se termine de una vez, y eso va a suceder en los tiempos finales. Pero dice la palabra en Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Debemos de considerar también, comprender que al sufrir aflicciones forma parte de la vida presente, tal como un marinero está sometido a las olas del mar. Las aflicciones, hermanos, son parte de nuestra vida. Job 5:7 dice: el hombre nace para aflicción, pero esto se va a terminar. Esto no va a ser por la eternidad, así como dice. Pero el hombre, ¿qué dice? Nace para la aflicción, dijo Job, en el capítulo 5, versículo 7. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Debemos de considerar que existe una necesidad de aflicción para mantenernos humildes y no soberbios. Si Dios nos sometiera a aflicción, si Dios no nos sometiera a aflicción, ¿cómo entonces manifestaría su poder para librarnos? También debemos de considerar que todo lo que nos sucede es responsabilidad de nosotros. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que fornica? ¿Quién es el que roba? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que adultera? Somos nosotros. Entonces debemos de considerar que todo lo que nos sucede, el pecado tiene sus consecuencias, sea en cristianos, en no cristianos. El pecado, si nosotros cometemos un pecado, tiene consecuencias. Entonces debemos de considerar que todo lo que nos sucede es responsabilidad de nosotros. ¿De qué manera las aflicciones contribuyen a nuestra felicidad? Si no fueran las aflicciones, hermanos, para empezar yo no estuviera aquí, y muchos de aquí tampoco estuvieran aquí. Y a veces el Dios usa las aflicciones para hacernos volver a sus caminos. Es un medio para acercarnos a Dios
el imán a veces de la prosperidad no nos atrae tanto al Señor como las cuerdas de la aflicción, dice un teólogo, este teólogo. Cuando la aflicción llegó a un punto, a un límite extremo en el hijo pródigo, cuando no tenía qué comer, ¿qué dijo? ¿Qué causó la aflicción en el hijo pródigo? Lucas 15, 18. Me levantaré, dijo este hombre, el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, si el hijo pródigo no hubiese tenido aflicción, ¿ese hijo hubiera vuelto a la casa del padre? No. Pero a veces Dios permite que haya aflicción para que nosotros volvamos a la casa del Señor. Los únicos que aceptan pacientemente la aflicción como parte de la voluntad de Dios son aquellos que han nacido de nuevo, son hijos de Dios. Porque el mundo, cuando les viene aflicción, hacen todo menos acercarse a Dios, maldicen a Dios, acuden a los brujos, a los yatires, a los curanderos, acuden a todas partes menos a Dios. Pero muchas veces la aflicción nos acerca más a Dios. También debemos de considerar que Dios mantiene a su pueblo a dieta de bebida amarga. La aflicción es ese camino transitado que han recorrido todos los santos del Antiguo Testamento, hermanos. Los apóstoles, ¿cómo vivieron? ¿Todos acabaron felices? Los apóstoles, ¿cómo acabaron? Muertos, perseguidos, que no sé si a Isaías o a Jeremías lo partieron en dos, lo cortaron, ¿te acuerdas? Lo partieron en dos, los decapitaron, los perseguían, los metían en las cárceles. Entonces también tenemos de considerar que la aflicción es el camino que muchos santos han transitado. ¿Y nosotros quiénes somos para no tener aflicciones de parte de Dios? ¿O Dios permite que tengamos aflicciones? Si no hubiera aflicción, hermanos, no pensaríamos. Alguien decía, los tiempos difíciles hacen personas, hombres, mujeres, fuertes. Tiempos fuertes, difíciles, hacen hombres, personas fuertes. Pero los tiempos fáciles, tiempos débiles, donde todo hay, hacen personas débiles, sin ¿cómo podría decir? Sin propósito, no saben qué hacer. Hombres, una humanidad, una generación débil, no una humanidad fuerte. Japón está como está porque tuvo muchas aflicciones como nación, terremoto tras terremoto, tsunamis, guerras, destrucciones, y creó una generación de hombres fuertes que actualmente es una potencia mundial. Pero cuando una generación no tiene muchas aflicciones, esa generación, los hijos de esa generación son personas que no valoran el sufrimiento y es una generación débil que hasta el punto de no saber si son hombres o mujeres, no se identifican, ¿no? También debemos de considerar que las personas están normalmente mejor en la adversidad que en la abundancia. La prosperidad no siempre es segura. Será dulce para dar, pero ello no significa que sea lo mejor. ¿Es bueno la prosperidad? Claro que sí, pero no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque la prosperidad nos induce a pecar. Tenemos más opción a pecar, a blasfemar, a alejarnos de Dios. En una situación de abundancia, además, la carga es mayor. Conlleva preocupaciones, responsabilidades, encierra más peligro. Tener abundantes bienes sin pecar es algo muy difícil. Tener mucho dinero, estás pendiente a que no rapten, no roben a tus hijos, estás pendiente de que tus bienes no sean incautados, o la gente no tenga envidia de ti, etcétera, etcétera. Entonces, tener bienes también, hermanos, no es tan bueno. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. ¿Qué también debemos de considerar?
considerar todo lo que Dios soporta de nuestra parte, porque todo el tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Le ofendemos. ¿Con qué? Con nuestra conducta, con nuestro hacer, con nuestro decir. No controlamos nuestra boca, nuestra lengua, no controlamos nuestros impulsos, no controlamos nuestros pensamientos, no controlamos nuestro actuar con nuestro prójimo. De esa manera estamos ofendiéndole al Señor en todo tiempo. Y si a Dios le ofendemos en todo momento y en todo tiempo, ¿acaso no deberíamos conformarnos nosotros con sufrir algo que Dios permite que suceda en nuestras vidas? También debemos de considerar que la sumisión de nuestra voluntad a Dios en aflicción frustra las esperanzas de Satanás y arruina por completo sus planes. A veces Dios nos pone en aflicción para que los planes de Satanás no se concreten en nuestras vidas. Amén. Dios permite que haya problemas para que nos apartemos del pecado. También debemos de considerar cuántas cosas buenas obtenemos de Dios y no estaremos dispuestos a recibir de Él mal alguno, como decía Job 2:10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice la palabra del Señor. Aceptó los males que Dios permitió que Satanás hiciera con la vida, para demostrar que este era un hombre fiel, un hombre recto, un hombre temeroso delante de Dios. También debemos de considerar el ejemplo de nuestro Señor cuando dijo: hágase tu voluntad. Hebreos 12:2 dice las palabras de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gozosamente aceptó las aflicciones. Posterior a esto que sucedió con nuestro Señor, murió, resucitó. Actualmente, ¿cómo está el Señor? Sentado a la diestra del trono de Dios. A causa de las aflicciones viene muchas veces el bien. Y para que el mundo viviera, gozara de un bien eterno, tuvo un precio esa situación: el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en este mundo, en la cruz. Gloria a Dios. Es así, hermanos, de esa manera estamos viendo cómo muchas veces debemos de aceptar las aflicciones de Dios que vienen de parte de Dios. Permite que sucedan cosas malas porque es para nuestro bien. Pero debemos orar siempre pidiendo rebelarnos contra el pecado, contra el mal que ocasiona el pecado en este mundo. Debemos orar contra los divorcios, debemos de orar contra los homicidios, los suicidios, los feminicidios. Debemos orar por políticas que van en contra de la palabra del Señor, que se dictan en los gobiernos locales. Debemos orar por nuestros gobernantes para que Dios guíe sus corazones, sus mentes. Debemos orar para que la voluntad de Dios se implante en este mundo, el reino de Dios esté en los corazones de las personas, hermanos. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo para que la voluntad de Dios, así como en el cielo se hace, también se haga aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios es que es todo lo bueno para la humanidad, no es lo malo. Y lo malo que está sucediendo en la humanidad es a causa del pecado. Entonces debemos orar contra las consecuencias del pecado, contra el mal. Esa es, hermano, la palabra del Señor. Esa es la palabra, ese es el significado de cuando decimos en la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios justo,
Y Dios no va a querer algo malo para nosotros. Cuando Dios dice que es sabio, Él quiere todo lo bueno para la humanidad. Debemos considerar también que es una buena la voluntad de Dios es buena y es misericordiosa, busca nuestro bien. Se trata de a veces una voluntad irresistible. Podemos oponernos a ella, pero no podemos impedirla. No podemos, por ejemplo, orar por la salvación de Satanás. No, hermanos, ya está descrito lo que le va a suceder a Satanás en la palabra del Señor. Dice que al final de los tiempos será atado, será lanzado a un lago de fuego. Entonces, orar contra eso es ir en contra de la palabra del Señor. Más bien debemos de orar para que las personas sean librados de la cautividad, de las ideas que Satanás ha impuesto en este mundo, hermanos. Cuando digamos, hágase tu voluntad, debemos orar para que todo lo que Dios quiere en su palabra por esta humanidad se cumpla, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este momento, Padre.